Para nadie es sorpresa que la Liga MX esté llena de cuerpos, aves de rapiña esperando a que la gente caiga en sus redes, gaste en ellos y les llene los bolsillos de billetes a raudales. Partiendo de este punto, llega a la escena un tipo conocido como Despreciable, un ente importante, propulsor de destrozar desde sus entrañas al fútbol nacional. Y si bien no es el responsable de todos los males del fútbol, es un causante importante y un tipo altamente impresentable. Alejandro Irarrágorri, dueño de Santos y quien se creyera el todopoderoso del fútbol, está en severos apuros gracias a las irregularidades sobre el pago salarial de algunos jugadores que estuvieron en su equipo Santos Laguna. Sin embargo, muchos se preguntarán, ¿por qué Alejandro? Si todos los dueños tienen cola que les pisen. Bueno, eso lo explicaremos en este video. También, cómo el reportaje denominado El Cártel del Gol fue precursor para que todo esto se empiece a dar de forma estratégica. Luego, a su vez el América, quien le aventaron un periodicazo seco en la boca. Casualmente sus mismos peones, quienes acusaron al ex cuerpo técnico del equipo de lucrar con su posición para vender equipo de rehabilitación. Aguas, que se viene bueno, y aunque usted no lo crea, hay paleros de Grupo Orlegui. Es por eso que hoy te presento Fraude y Corrupción. Orlegui se arruga ante la Fiscalía. Las supuestas estafas en América. Sí, explotó la bomba. Pero no hablo del empleaducho ese de Televisa que recibió cromada tras cromada de sus lacayos cuando dizque puso orden en la selección. Corrió a Coca y trajo al Jimmy. No, esa bomba fue de humo. Sin embargo, la gran bomba que está ahora o debería de estar en boca de todos es lo que ha sucedido con Alejandro Irarrágorri, el dueño de Santos y Atlas, el brillante socio del usurero Salinas Pliego. Esta bola de impresentables que no saben en lo absoluto nada de fútbol, pero sí de negocios y negocios chuecos, expertos en evadir impuestos por alto tonelaje de pesos. Para eso se pintan solos. Pero dejemos de lado al usurero, quien seguramente con esto que salió a la luz no está muy contento, que digamos. Para entender eso, necesitamos remontarnos meses atrás, cuando se dio la conferencia mañanera enfocada a la mafia del fútbol mexicano, denominado El Cártel del Gol, expuesta por el periodista Amir Ibrahim, quien no solo presentó las pruebas de cómo se mueve el negocio de las mafias del fútbol debajo del agua, sino que explicó que una de las causas de que el fútbol mexicano esté en el bote de la basura es que el negocio de algunos dueños, presidentes, representantes y jugadores es la compra y venta de piernas cada 6 meses, donde se venden futbolistas de mala calidad a precios exorbitantes, inflando los precios de la nada y haciendo todo un negocio redondo y millonario a costa de algunos dueños de clubes y empresarios, pero también muchas veces con la venia de estos. Lo peor, nadie tiene registro hasta ahora en la cuestión fiscal de cómo se mueven estos millones o, en su defecto, los pagos de los salarios. Por eso es importante resaltar y preguntarse, ¿cuándo se ha exhibido a un dueño de un club, como lo es Alejandro Irarrágorri, por el adeudo de varios millones de pesos en impuestos? Jamás. No se había dado este fenómeno. Cabe resaltar que una de las conclusiones de aquella conferencia era que se le daría seguimiento al fútbol mexicano, que buscarían acuerdos con los dueños y presentarían propuestas hasta donde se pudiera mejorarlo. Sin embargo, un punto que no estaba a negociación con los dueños era el tema de los impuestos. ¡Voilá! Ahora, vayamos a la pasada junta de dueños en mayo. Muchos dijeron que no había nada bueno, que fue lo mismo de siempre y sí. En este canal, en el análisis que hicimos, básicamente dijimos que el poder regresó de manera totalitaria a Televisa. Pero dentro de todo esto se mencionó algo importante, que iba con dedicatoria del gobierno de México: la fiscalización de todos los clubes. Y si hablamos de fiscalización, no solo es que estén al corriente con sus ingresos o con los negocios que hacen con las televisoras. No. La fiscalización iba directamente a un rubro importante, que se había mantenido en la ignorancia total: el seguimiento de los fichajes cada 6 meses, o sea, el monitoreo de la compra-venta de futbolistas y sus salarios, mismo tema que se presentó en el Cártel del Gol.
¿Ahora entienden por dónde vienen los guamazos? Pareciera que la estrategia cambió rotundamente de bando. Por eso se acabó, supuestamente, con lo que apestaba a Grupo Orlegui. Sacaron a Salinas Pliego de la ecuación de la selección y al técnico que Orlegui propuso. Pero aguas, que en el siguiente capítulo explicaremos por qué Alejandro debe por ahora al SAT más de 17 millones de pesos. Pero la cantidad podría ascender a más de 50 millones de pesos tan solo en un torneo, en el Clausura 2017. Aún recuerdo cuando Alejandro cantaba vehementemente en la fiesta de su todavía socio, Ricardo Salinas Pliego. Había sido invitado de honor en Las Vegas y hasta 2 palomazos se aventó. Todo iba bien a principios de año con su plan. El cabildero de la liga tenía un gran peso y poder, pero nunca imaginó que las autoridades iban a actuar para empezar a regular a la Liga MX. Cuando el presidente dijo que intervendría en el caso del fútbol mexicano, el tema se politizó con sus no simpatizantes. Dijeron que había temas más importantes que el fútbol. Y sí, el problema es que mucha gente ignora que así como cualquier empresa, el fútbol lo es. Es una empresa privada, manejado por un grupúsculo de poder. Y estos deben sí o sí pagar impuestos. Por eso el SAT se dio cuenta de lo siguiente, de una estrategia contable y fiscal muy irregular, con el efecto de algunas negociaciones en salarios de parte de la empresa Grupo Orlegui, en el torneo Clausura 2017 para no retener ni abonar el impuesto sobre la renta de dichos jugadores, en este caso sobre el impuesto de la nómina, o sea, los pagos mensuales a los futbolistas. En pocas palabras, les pagaba a manera de no reportar los ingresos y egresos bajo el término fiscal denominado primas de indemnización por riesgo de trabajo. Quizá muchos no sepan del todo, pero los patrones deben de registrar a sus empleados ante el IMSS para darles certeza de salud y riesgo laboral. Por ley lo es. Sin embargo, aquí hay un truco entre comillas. Este tipo de registros hacen que los patrones no paguen el impuesto sobre la renta. O sea, pues dentro de esa prima el IMSS se hace responsable debido a la delicadeza del empleo que esté registrado. Ojo con esto, porque en términos legales y de normas, para utilizar la ventaja fiscal, se somete a un tabulador de clases. Clase 1 para un riesgo pequeño, clase 5 para un riesgo mayor. Dependiendo de eso, es el pago. No obstante, la marrullería de Orlegui fue la siguiente: registrar a sus fichajes bajo estas primas de indemnización de riesgo de trabajo. Así evitaba pagar los impuestos en sus salarios de los jugadores mejores pagados. Ahí es donde el SAT detectó el truco, porque precisamente para que no se cometan este tipo de delitos, en el Diario Oficial de la Federación del 2013 se publicó lo siguiente con respecto a esto en su anexo 3, llamado Criterios no vinculativos, que dice lo siguiente: ponga usted mucha atención. En ese tenor, se realiza una práctica fiscal indebida si se efectúan erogaciones como si se tratara de indemnizaciones por riesgo de trabajo o enfermedades, cuando las mismas realmente corresponden a salarios u otras prestaciones que deriven de una relación laboral y no se pague total o parcialmente el ISR. Deducen los gastos descritos en el punto anterior sin haber retenido el impuesto correspondiente. O si consideran como indemnizaciones por riesgo el pago de bonos por riesgos contingentes. Este criterio pareciera estar dirigido a determinados sectores de la población, esto es, a quienes por el desempeño de sus labores están expuestos a sufrir ciertas contingencias, por ejemplo, el personal de seguridad, electricistas, radiólogos, industrias dedicadas al manejo de desperdicios, etc. O sea, para hacer efectivo el no pago de impuestos y apoyarse en este beneficio, los empleos deben de ser de riesgo medio, alto y alto, como los ejemplos anteriores. En este caso, Alejandro metió a sus futbolistas en un rubro de empleo altamente peligroso, siendo esto algo irregular, algo no sustentado del todo. El punto es que el dueño de Santos Laguna está siendo investigado por la Fiscalía. Primero se le tuvo que dar una notificación vía el sistema de administración tributaria, pero pareciera que fue ignorada. Entonces, se gira el tema a la Fiscalía, quien tiene el paquete de eventos en sus manos. Ahora,
Pregunto, ¿cuál fue el movimiento ilegal para poder obtener esos beneficios? Según los reportes, Alejandro se apoyó en un contrato colectivo del Sindicato de los Trabajadores de la Industria Hotelera, similares y conexos de la República Mexicana. Pero, ¿qué significa esto? Que es probable que los futbolistas hayan sido registrados en ese sindicato para sustentar los beneficios. Mientras sean peras o manzanas, si la Fiscalía encuentra que Alejandro y Grupo Orlegui son responsables y culpables del hecho, se les asignará al dueño una pena de 3 a 9 años de prisión. Aunque la condena puede reducirse a la mitad si éste paga todos los adeudos de forma inmediata. O sea, en pocas palabras, si hay culpabilidad, es bote, sí o sí. Recordemos que en este sexenio, la evasión de impuestos y las malas prácticas fiscales pasaron a ser un delito, con pena de cárcel. Pero, ¿quiénes son los jugadores o empleados involucrados tan solo en el tema de evasión fiscal en el Clausura 2017? En el siguiente capítulo lo mostraremos a detalle. En este caso, Orlegui, quien está casi en la lona, no solo por el tema fiscal del que se le señala, sino que tiene una batalla casi perdida con Disney en Estados Unidos. Audiencia que se pospuso para el mes de septiembre porque Orlegui no tenía aún definidos sus puntos alegatorios. En fin, los personajes que usted verá a continuación son los directamente involucrados en este posible fraude a la hacienda pública. Usted ve en pantalla la siguiente tabla, los nombres y a su lado los representantes en ese momento. Según la Fiscalía, por el momento, estos jugadores son los que estuvieron registrados para no pagar impuestos sobre la renta. Néstor Araujo, representado por el ex basquetbolista español Juan Aiza. Deanini Tavares, representado por el brasileño Pedro Cordeiro. El Cabecita Rodríguez, representado por la banda del ex portero del Puebla, Gerardo Rabacta. Jonathan Orozco, por ProSports Management. Julio Furch, por los portugueses de Europe Sport Group. Osvaldo Martínez, quien no tuvo registros de representante, luego Benjamín Galindo y el Chepo de la Torre, quien se le vinculó en su momento con Greg Taylor. La pregunta es, ¿sabían estos jugadores y personal técnico que su salario podría estar truqueado? Sí, siempre cuando se firma un contrato, los representantes lo saben. Entienden cómo se maneja el tema fiscal y de ahí se le dice al jugador, quien está consciente, cómo llegará su salario. Más si estuvieran sujetos a un sindicato como la Fiscalía lo reveló. Aquí será importante entender el siguiente paso. Pero primero, ¿qué dijo Orlegui a todo esto? Básicamente lo negó calderónicamente, que todo está en regla. Mandó a su apoderado legal, Francisco Javier Román, a explicar que todo está bien y que se están equivocando. Por la acusación de los 17.069.895 pesos. En su comunicado escueto aceptó que desde el 5 de diciembre el SAT le dijo que debía dinero y tenía que pagar, pero se hicieron tontos. Aún tenían el poder y entonces el caso explotó. No obstante, con eso, la Fiscalía no solo investiga ese semestre, sino todos los traspasos y pagos a sus empleados en los últimos años. El tema dará para mucho más. Mientras tanto, Alejandro los tiene en estos momentos en la garganta y él lo sabe muy bien. Bien, aquí hay que dejar en claro una cosa. La corrupción en México está muy arraigada y digan lo que digan, en los clubes del fútbol mexicano existe, aunque lo nieguen. Para muestra, basta recordar el video de la corrupción en las canteras que ya hicimos y que dejaremos al final de este video. La siguiente semana sacaremos la segunda parte con una amplia variedad de casos documentados de denuncias y testimonios de jugadores y personas que estuvieron ligados a un club de primera división. En fin, nadie está exento y esta vez el América estuvo en el foco para mal. Recordemos también que esto se da previamente a días de iniciar el nuevo torneo Apertura 2023 y con un equipo mediático, propiedad de la televisora que domina y monopoliza ya el fútbol. Recordemos que su plataforma basura se adueñó de casi toda la liga y de paso lo presumieron en un comunicado. El punto es que su pasquín
Casualmente, el diario que ellos de alguna manera financian les aventó un periodicazo, donde supuestamente el anterior cuerpo técnico del América, dirigido por el Tano Ortiz, quien ya está en la Sultana del Norte para dirigir a los Rayados, cometió actos de corrupción con la mercancía de rehabilitación. Pero, ¿qué significa esto? Pablo Pacioni, preparador físico ahora de Rayados, lucraba con la mercancía del club. O sea, supuestamente alteró el costo de los productos deportivos y de rehabilitación, y los revendía a sobreprecio. Según los datos del Pasquín Record, las ganancias ascendieron a los 2.4 millones de pesos durante su gestión. El mismo diario publicó las supuestas notas y facturas donde se hace énfasis a los costos. Se mencionan también a los responsables de las agencias. Ojo con esto, porque las agencias de publicidad y de ventas también son un cáncer para el fútbol mexicano. Ahí se mencionó que Alejandro Obregón, dueño de Sport Marketing Intelligence, así como Eleazar Hernández Díaz, propietario de Deportivo EHD, presuntamente estaban asociados con Pacioni. O sea, era el intermediario para vender sus productos a jugadores, directivos y tal vez a otros futbolistas de otros clubes, o por fuera, utilizando su nexo con el América. Al hacerse el negocio, Pacioni se llevaba su comisión, así de fácil. Según la investigación, explicó que Pacioni habría tratado de adquirir equipo deportivo usado del Miami FC en el 2021. Para ese entonces ya estaba dentro del club azul crema, además de que supuestamente Miguel Ayun habría comprado un equipo a sobreprecio con Pacioni. Este jugador habría comprado un equipo de rehabilitación de Smotec a un costo de $1.059.000 pesos según los datos de la auditoría, venta en la cual Pacioni se llevó alrededor de 100,000 bolas. Pero luego de este show, el América salió a dar su réplica y evidentemente a negarlo calderónicamente. Dijo en pocas palabras que las hojas que sacó no corresponden a una auditoría porque aparecen los membretes y logos del club. Después, explicó que para la compra de ese tipo de equipo, el América decide por medio de un comité. Pero ojo, no explica más, ni siquiera da muestra del caso de Miguel Ayun. Hasta ahora, el jugador tampoco a la fecha se pronunció. Lo que no negó es que la empresa de Sports Marketing Intelligence está trabajando con el equipo desde el 2020. Además de explicar que las demás empresas que se mencionaron en el artículo no son proveedores de herramienta a la institución. En pocas palabras, el comunicado del club tachó de mentiroso al reportero, al diario y de no haber consultado directamente a la directiva. Claro, podría ser todo lo que la réplica dice, pero recordemos que en América las cosas muchas veces se hacen al dedazo. ¿O qué? ¿Acaso ya se les olvidó cómo mandaron a callar al perro y a Paco Villa? En este caso, es probable que de alguna información sea falsa, pero también es probable que América esté callando este caso porque se viene un nuevo torneo y también porque su empresa ya tiene el control total del fútbol mexicano. En este tipo de embrollos, nunca hay que descartar que haya cierta verdad en ambas partes. Al final del día, dos empresas privadas se tiraron con todo, sabiendo que cuando la empresa es de este estilo, muchas veces la corrupción sigue allí, solo que viene enmascarada por sus propios empleados. Pero dime, ¿este es el fin de Grupo Orlegui y Alejandro? ¿O solo le metieron un pequeño susto? ¿Hay corrupción dentro de la América? Deja tus respuestas aquí abajo y también tu poderoso like. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.